Bueno, desde Rompiendo Barreras con Amaya, estoy con Gorka Aurre. Hola. Muchacho de Getxo, licenciado en Derecho, ex profesor de Derecho también en la Universidad de Deusto, del País Vasco. Y estamos hoy en Plencia, es un pueblo de la costa vizcaína. Ya veis que estamos así un poco abrigados porque hace calor, un montón de calor. Muchísimo. Y bueno, pues hoy vamos a entrevistar a Gorka Aurre y para mí es un placer entrevistar a él porque es una persona simpática, sabia, y vamos a hablar también sobre la lectura rápida y vamos a surfear un poco dentro de la lectura. Entonces, primero, ante todo, gracias Gorka por poder entrevistarte aquí en tu tierra, mi tierra, el País Vasco, y darte las gracias por darme la oportunidad. Bueno, las gracias te las tengo que dar yo a ti porque evidentemente me apetecía hace mucho tiempo. El primer intento que hicimos no salió porque mis conocimientos de este tipo de artilugios pues no son muchos. Y bueno, estoy encantado de estar contigo aquí en este marco incomparable, y haciendo esta entrevista con una compañía tan agradable como la tuya. Vale, gracias. Bueno, pues yo siempre empiezo con la misma pregunta. ¿Quién es Gorka Aurre? Pues ahí va la pregunta, Gorka. Bueno, yo soy un enamorado de la enseñanza y creo que además de la transmisión de valores y también de conocimiento a las personas, sobre todo desde el punto de vista de que sean mejores, de que tengan mejores herramientas y sean más felices, ¿no? A fin de cuentas, todo lo que tengamos que hacer en la vida tiene que estar orientado a que proporcionemos más felicidad primero a nosotros mismos y en segundo lugar a quienes tenemos a nuestro lado, ¿no? Y en ese sentido mi vida ha sido enseñanza. He sido profesor universitario, como ha dicho Amaya, tuve una academia de música, me he dedicado a la formación durante muchísimo tiempo, entre otras muchas cosas, y es una faceta que me encanta, ¿no? Me encanta transmitirle a la gente, y no solamente conocimientos, sino valores, principios y formas de actuar en la vida con elegancia, ¿no? Y bueno, en eso estoy y me hace feliz además. Ayudar a la gente, transmitir a la gente conocimiento y valores me hace feliz, y en eso me dedico. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poco sobre la lectura rápida, ¿no? Entonces, mi segunda pregunta es, ¿qué es la lectura para ti? La lectura es una filosofía de vida, y la lectura no es leer libros, evidentemente se trata de eso, pero la lectura es acceder, digamos, a paisajes, acceder a reflexiones, acceder a otras formas de ver la vida, acceder a realidades que no están al alcance, sino en esa transmisión de esos conocimientos y de esas experiencias que la gente al final en la escritura, ¿qué es lo que hace, no? Plasmar sus investigaciones, sus realidades, sus experiencias, a las que no podemos llegar de otra manera. Entonces, para mí la lectura es una filosofía de vida, es un modo de entender la vida, es una experiencia vital que nos enriquece más que cualquier otra cosa, ¿no? Y al final nos hacen mejores personas en la medida en que accedemos a nuevas realidades distintas, incluso contrapuestas, de personas que, bueno, tienen otras formas de pensar, porque en ese acceso a otras formas de pensar, a otras realidades de otras personas, lo que hacemos también es confrontar lo que nosotros tenemos, somos o sabemos, y eso nos hace más humanos, ¿no? Porque el conocimiento es relativo, y además confrontar el conocimiento que uno tiene con las realidades de otros, pues nos proporciona otros planos totalmente distintos. Por lo tanto, yo lo definiría así, ¿no? Es una filosofía de vida, es un modo de entender la vida, y al final, bueno, nos hace mejores, ¿no? Bueno, más de uno se preguntará dónde nace, ¿no? la lectura rápida, porque hablando con amigos y conocidos me dicen, ¿cómo? ¿La lectura rápida? ¿Eso qué es? Entonces, me gustaría saber cuándo te llegó a ti la formación o la curiosidad de la lectura rápida, o cómo llegó a tu vida. Bueno, más que curiosidad fue necesidad, ¿no? Bueno. Yo provengo de un entorno rural en donde mi idioma materno es el euskera, es el idioma de los vascos, y yo tuve el primer contacto con el castellano lo tuve a la edad de los 10 años.
entonces me enteré que efectivamente había un idioma que se llamaba castellano y que era distinto al que yo hablaba, ¿no? Yo a los 18 años tuve que aprender el castellano a marchas forzadas. A los 18 años pensaba que sabía algo de castellano y bueno, hasta que empecé a hacer los estudios de Derecho, en donde me di cuenta que había otros niveles de castellano, otra terminología, y aquello para mí fue un mundo, ¿no? Y fue ahí donde realmente yo di con una empresa en Bilbao, en donde hice el curso de lectura, y a partir de ahí pues eso me ayudó muchísimo y bueno, mi nivel de lectura fue otro a partir de entonces, nada que ver con lo que había sido hasta entonces, ¿no? Y bueno, yo después lo utilicé durante mucho tiempo, lo sigo utilizando y evidentemente, pues bueno, ahí nació mi necesidad de mejorar esa faceta, que supongo que es lo que ocurre, no supongo, no, lo puedo contrastar en el día a día, es lo que le ocurre a mucha gente a día de hoy, ¿no? Es decir, el nivel de lectura es muy lento, el nivel de lectura es muy bajo, el nivel de lectura que tienen las personas actualmente en el 99,9% de las personas es muy insuficiente y eso genera muchísimas, digamos, consecuencias negativas, ¿no? Que son las que me producía entonces a mí. Y a mí realmente a los 18 años me cambió de plano. Me cambió de plano por lo que me proporcionó y por la forma en la que a partir de entonces llegaba la información, ¿no? Y ahí surgió básicamente mi relación con la lectura rápida a los 18 años, ¿no? Hace ya unos cuantos años. Sí, antes de ayer. Antes de ayer. Y a partir de ahí, bueno, pues el nuevo contacto, la nueva necesidad surgió cuando empecé a dar clases en la Universidad del País Vasco, ¿no? Porque yo veía que los alumnos tenían muy poca capacidad lectora. Yo, bueno, pues en las clases solía utilizar mucho los libros y hacíamos muchas lecturas, lo que pasa que no llegaban. Y ahí donde la verdad es que me sorprendió bastante porque pensaba que estaban a otro nivel ahora, ¿no? Y no es así. Y ahí el contacto con la lectura, con lo que yo hacía, vino ahí. ¿Para qué? Para a partir de ese momento crear una plataforma con la que poder ayudar a las personas a transformar esa capacidad lectora, ¿no? Y ahí es donde surgió hace ya 18 años, si no me equivoco, Prakagorri, ahí surgió la primera plataforma de lectura y es lo que estoy haciendo desde hace pues esos 18 años, ¿no? Transformar esa capacidad lectora de la gente, hacer que la lectura sea algo agradable, la lectura sea algo apetecible, la lectura sea, como muchas veces se dice, bueno, un placer, ¿no? Sí. Porque eso contrasta con la realidad. No una obligación, porque asimilamos la lectura con la obligación. Sí. Y es a lo que me dedico, a transformar esa faceta de la vida, que es muy importante porque tanto a nivel de estudios como a nivel de empresa, como a nivel profesional, pues evidentemente cada día más, ¿no? Tenemos que estar reciclándonos en el conocimiento que tenemos porque esto avanza muy rápido. Entonces, una cuestión básica es tener unas herramientas que permitan estar, digamos, al día o lo más al día posible en cada una de las actividades que hagamos, ¿no? Y esa segunda toma de contacto con la lectura, pero ya para enseñar, bueno, fue ya te digo, hace 18 años. Y a partir de entonces, pues bueno, la verdad es que es una alta satisfacción para mí ver cómo las personas cambian su patrón de lectura y con ellas cambian muchas cosas, ¿no? La motivación, la autoestima, la capacidad, la creencia interna, esas creencias limitantes que tenemos con las que vivimos y que nos hacen pensar que somos peores de lo que somos, o sea, que no somos nada más que lo que podemos ser y que lo que somos, ¿no? Somos mucho más, podemos hacer mucho más, tenemos capacidades, muy altas capacidades y hay que saber explorarlas y hay que tener las herramientas para ello, claro. Vale, tú dices que tenemos mucha capacidad todos, ¿no? Entonces, si tenemos tanta capacidad, ¿cómo no es posible que en las escuelas hoy en día no haya una asignatura o unas horas que se inviertan a la lectura rápida, por ejemplo? Porque eso podrían ayudar mucho a los jóvenes a la hora de luego llegar a una carrera o otros estudios. Sí, la verdad es que el estudio, bueno, en principio las escuelas tienen una función social, ¿no? Y en esa función social yo creo que están menos preocupadas por las herramientas que debieran de tener los alumnos
que por encauzar el curso sin ningún tipo de problema, sin ninguna contingencia, y por lo tanto pues el curso se empieza, se desarrolla y termina perfectamente. Pues yo creo que la misión de la escuela está enfocada más ahí que a la formación de los alumnos, ¿no? La lectura genera, yo dividiría dos planos, ¿no? La lectura hasta los 9 años y la lectura a partir de los 9 años. La lectura hasta los 9 años está siendo una actividad que genera mucha frustración, mucha tensión, mucho disgusto y sobre todo mucho agobio, tanto en los padres como en los hijos. ¿Y por qué genera todas estas situaciones? Pues porque se establecen niveles distintos a los 6, 7, 8 años, donde los chavales tienen que, en función de los valores que tiene establecidas la escuela, tienen que superar esos valores, ¿no? Y aquel que no supera esos valores, pues bueno, repite el curso o entra en una situación bastante caótica en donde el chaval se da cuenta de su distinta naturaleza con respecto al resto. Es decir, chavales que a los 7 años leen muy despacio, entonces a eso se les encasilla y se les hace como diferentes del resto, ¿no? No tiene mucho sentido esto, porque la verdad es que a los 9 años todos siguen siendo lectores de lenta lectura, ¿no? Y en esos 6, 7, 8, 9 años, hasta los 9 años, se genera mucha tensión en los padres, preocupados. Yo tengo chavales de 7, 8 años que en 3 meses han mejorado lo que no hubieran mejorado en 3 años en la escuela. Y esto lo digo porque es así, ¿no? La escuela no ofrece ningún tipo de soluciones a un chaval que tiene una situación lectora deficitaria, ¿no? Se hace más de lo mismo y al final se deja el tiempo para que el tiempo sea quien, bueno, de alguna manera, a lo mejor, pues pueda arreglar la situación, y no es así, ¿no? El tiempo no arregla situaciones, sino el paso del tiempo empeora situaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Total, que el chaval que ha ido bien a los 7 años, hasta los 9 años ha ido bien, o el chaval que a los 7 años ha tenido problemas, que ha llegado a los 9 años también con esa situación deficitaria de lectora, todos, sin excepción, todos leen de forma absolutamente insuficiente. Todos tienen una baja lectura, todos tienen una baja comprensión, todos tienen una baja atención, todos tienen una capacidad de concentración bastante limitada, ¿no? ¿Por qué? Porque la lectura que se enseña genera esas situaciones. Entonces no es la capacidad la que puede afectar, ¿no? No, la capacidad, todas las personas tienen perfecta capacidad, ¿no? Lo que ocurre es que la metodología que puedes utilizar a los 7, 8, 9 años, pues es ineficaz. Por lo tanto, todos llegan a los 9 años siendo lectores ineficaces, ¿no? ¿Qué ocurre a partir de los 9? Pues el interés que ha habido hasta los 9 años, y ha habido muchas pruebas y muchas valoraciones, a los 9 años desaparece. Y a partir de los 9 años no se hace ninguna prueba de lectura bajo ningún supuesto en ninguno de los años posteriores hasta la universidad, incluso más adelante ya casi menos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la lectura permanece en el mismo estado a los 9 años y con la misma metodología a los 9 años que a los 14, que a los 18, que a los 27. Es decir, sobre la herramienta de trabajo que tenemos para leer, no se activa ningún tipo de mejora en los años siguientes, en primaria, en secundaria, a los 16 años, 18, 20, 22 y en la universidad. Con lo cual, si la información a partir de los 9 años, año a año, es más compleja, si la terminología es cada día más compleja, porque uno va subiendo de nivel, y la herramienta es la misma que uno tiene a los 9 años, en un momento concreto ahí hay un crack, ¿no? Ahí hay una fisura, y ¿cuándo ocurre? Pues a veces ocurre a los 12, otras veces a los 11 y otras veces a los 14 años, pero existe esa debacle, ¿no? Con lo cual la gente no lee porque leer es un aburrimiento con la metodología clásica, la gente no, porque no entiende, no lee, y porque cuesta mucho leer un libro que además no se entiende, entonces no se lee. Y es una espiral que hay que romper en alguna parte. Seguir leyendo de la misma manera que uno lo hace actualmente es sinónimo de seguir con la misma metodología ineficaz de siempre, ¿no? Entonces, eso hay que modificar, porque cualquier persona, y te lo digo a ti, te lo he dicho más de una vez, cualquier persona puede estar leyendo una media de 3 libros a la semana. Y eso es perfectamente alcanzable, ¿no?
Lo que pasa que no con la metodología clásica, con la metodología de lectura que se enseña ahora. ¿Y todo el mundo está capacitado para estudiar o sí, hacer un curso de lectura rápida? Sí, sí, perfectamente, cualquiera. Yo tengo alumnos que tienen 64 años y alumnos que tienen 9 años, 18, 27 y 35. Tengo de todas las edades, ¿no? Entonces es simplemente tener mecanismos, tener métodos y incorporar esos métodos. Evidentemente a cualquier edad se puede seguir aprendiendo porque el cerebro, como todos sabemos, es muy plástico, ¿no? Y bueno, pues tengo personas que tienen 50 años, 60 años y perfectamente han conseguido estos niveles de lectura en 3 meses, ¿no? Con lo cual es perfectamente posible. Mira. ¿Y qué hábitos tiene de lectura tiene la sociedad hoy en día? Hay estudios que dicen que bueno, pues la media lectora es de un libro por mes por persona. La media. Evidentemente, del 100% de los encuestados en la última encuesta que hicieron por parte del gremio de editores a encargo del Ministerio de Educación español, se decía que creo recordar, un 65% de la gente no lee nada, ¿no? Y hay un 30 y tantos que bueno, lee algo. Y de esos, bueno, la media era de un libro al mes, ¿no? En algunos casos no es ni eso. La lectura tiene muy precaria salud. A mí me duele decirlo porque considero, como he dicho antes, que es una filosofía de vida y además enriquece más que cualquier otra cosa, ¿no? Pero goza de muy mala salud, ¿no? Se lee poco, lo que se lee mal, hay una baja comprensión y no hay hábito, sobre todo no hay hábito, ¿no? Hay un componente que hay que tener en cuenta, que son los medios audiovisuales, que tienen muchísima fuerza y en esa pugna siempre han dado la lectura, ¿no? Lectura versus audiovisuales, ¿no? ¿Pero por qué no se motiva, por ejemplo, a la lectura a la gente? La motivación, se hacen muchas campañas de motivación de la lectura, se hacen ferias, se hacen, yo qué sé, se hacen muchas cosas, ¿no? La motivación es una cosa que nace a partir de la capacidad. Es decir, si yo tengo baja capacidad de lectura y eso me permite leer solo un libro al mes, pues la motivación a la lectura será bastante escasa. Si yo la herramienta que tengo y la capacidad, por lo tanto, que tengo a partir de esa herramienta de lectura es una alta capacidad y puedo leer 3 libros a la semana, evidentemente motivado voy a estar siempre, ¿no? Claro. Porque ese nivel de información con esa herramienta de la que dispongo me permite estar a otro nivel y además la lectura para mí con esa herramienta es un auténtico placer, ¿no? No es un sacrificio, no es un sufrimiento, no es una losa. Y en ese sentido la capacidad es la que facilita que uno tenga mayor motivación para hacer lo que quiere hacer, ¿no? Entonces, el no leer nos convierte en incultos, ¿qué opinas? No leer nos convierte en incultos, yo creo que es una cosa peor. El hecho de no leer nos convierte nos empobrece. La cultura, bueno, habría que definir el término cultura, pero yo creo que la no lectura empobrece a aquella persona que no está llegando a esos niveles de conocimiento, de realidades, de experiencias, porque no todo es conocimiento, también son experiencias. Hay libros que hablan de experiencias que son fantásticas y que uno no las hubiera tenido en la vida, salvo leyendo ese libro, ¿no? Claro. Porque el libro siempre es un compendio de un trabajo durante largo tiempo hecho, un esfuerzo, una continuación en ese trabajo, unas experiencias por parte de la persona que escribe ese libro. Claro. El libro dice muchas cosas, ¿no? Y en ese sentido no llegar a esa información pues nos empobrece como seres humanos, nos empobrece en nuestro ser y realmente esa es la parte, yo digo, dramática de la no lectura, ¿no? La parte más, digamos, más dolorosa de la lectura, ¿no? Porque dice, bueno, conocimiento, bien, pues en vez de tener un conocimiento de 10 tienes un conocimiento de 2, perfecto, pero eso sí es importante, porque además te voy a decir una cosa, Maya, cuanto más lees te das cuenta de que lo que queda por aprender es todavía mucho mayor. Es decir, la mayor aportación del conocimiento es digamos,
la sensación o la constancia de que efectivamente lo que está por donde tienes que llegar, lo que está por descubrir es todavía mayor, ¿no? Es decir, por decirlo de una forma, más breve, ¿no? El mayor producto del conocimiento es el aumento de la ignorancia. Sí. Entonces, cuanto más sabes, más conciencia tienes de lo que te queda por saber, ¿no? Y en ese sentido, pues realmente la falta de lectura nos empobrece mucho. ¿Y cómo podemos tener una alta capacidad de lectura? Bueno, yo aquí la respuesta podría ser sencilla. Es decir, bueno, pues aprendiendo metodologías que te permitan hacerlo de otra manera. Sin embargo, creo que antes de eso existe hay una fase previa, ¿no? Y primero tenemos que preguntarnos ¿para qué quiero leer? Y en segundo lugar, ¿para qué quiero leer rápido? Y eso supone hacer un análisis de la capacidad de uno, de la situación lectora de uno, y en definitiva eso supone hacer una introspección de los hábitos de lectura que uno no tiene. Evidentemente, si yo no tengo hábitos de lectura, si yo en realidad no leo nunca, es muy difícil que pase a leer 4 libros a la semana. Sí, exacto. Entonces, ahí hay que hacerse unas preguntas de por qué quiero yo leer de otra manera y qué esfuerzo estoy, sobre todo qué esfuerzo estoy dispuesto a hacer para que en mí haya ese cambio, ¿no? Porque toda transformación es difícil y toda transformación tiene que tener un previo diagnóstico y análisis de para qué quiero, por qué quiero y qué voy a hacer para dar ese cambio, ¿no? Porque en ese cambio habrá fases en donde, bueno, pues uno tenga mejores días y peores días, ¿no? Y no se está acostumbrado tampoco a hacer un esfuerzo continuo en el tiempo para conseguir metas. Claro. Todo lo que tiene valor, todo lo que tiene alta, digamos, definición, por decirlo de alguna forma, necesita un espacio de tiempo, necesita un tiempo. Yo si quiero subir al Everest no lo puedo subir en 2 días, tendré que ir haciendo campamentos base, como quien dice, ¿no? Entonces, el esfuerzo en la sociedad actual, yo estoy viendo en los alumnos, el esfuerzo durante largo tiempo, planificado, ordenado, no hay, digamos, hábito en ese sentido, ¿no? Y cuando una persona quiere el resultado, porque el resultado lo queremos, muchas veces lo que no queremos es pasar el proceso entero, ¿no? Y hay que estar dispuesto, y por eso digo la reflexión, hay que estar dispuesto a calibrar ese esfuerzo, qué es lo que me va a pedir, qué es lo que yo estoy dispuesto a hacer para que ese resultado que yo estoy queriendo sea real, ¿no? Y sea efectivo y lo pueda conseguir, ¿no? Yo creo que ahí también tiene mucha importancia la escucha, ¿no? O sea, somos capaces de escuchar, no somos capaces de escuchar. Y la escucha está en relación directa con la calidad interna que uno tiene. Y vuelvo a reiterarme, ¿no? Uno, en la medida en que lee a los demás y lee y se informa y va cultivándose y va enriqueciendo su acervo personal, cultural, y contrasta lo que está leyendo con las opiniones que podamos tener y con las creencias que podamos tener, y en esa misma medida admite que eso que está leyendo pueda incluso modificar parte del pensamiento que uno pueda tener, porque para eso también sirven los libros, en esa medida también empezamos o aprendemos a escuchar. Yo no he visto en mi vida, yo me he cruzado con mucha gente, supongo que como todos vosotros, y las personas que leen, que tienen formación, escuchan porque quien está hablando está está aportando su opinión, su parecer, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y en el libro eso también se trabaja, ¿no? Es decir, en el libro se trabajan muchas cosas, y quien tiene ese hábito, pues también cuando está con los demás, deja a los demás espacio, deja a los demás que terminen lo que tengan que decir, y sobre todo no responden de forma inmediata, sino dejan un tramo en donde, bueno, se ha terminado de decir lo que la persona tenga que decir, y después
porque en ese tramo, desde que tú finalizas a cuando yo empiezo a hablar, a mí me tiene que dar tiempo a estar procesando eso que tú has dicho. Y en eso también ayuda la lectura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que respondemos en la medida en que nosotros aprendemos a responder. Y los libros nos enseñan muchas cosas, no solamente la información, sino ese aspecto, esa introspección que hacemos en nuestros hábitos, en nuestras formas de actuar, en cómo nos, digamos, presentamos ante los demás, qué espacio dejamos a los demás, a las ideas de los demás. Y el libro también ayuda a ir trabajando esos aspectos, ¿no? Bueno, nos has dicho que hace 18 años nació Prakagorri. Quiero que nos informes qué es Prakagorri y por qué se fundó Prakagorri. Bueno, Prakagorri se fundó porque dentro de mí nacía la necesidad de, como he dicho antes, de aportar, ¿no? De cambiar esa realidad que estaba viviendo en la universidad. Y desde ahí yo quería decir, bueno, pues tengo que cambiar eso, porque no puede ser que la lectura esté tan en niveles tan precarios, ¿no? Para mí la lectura ha sido mi vida, ¿no? No sé, no atisbo a ver la vida sin lectura. Entonces tal vez esa fuerza me hizo pues crear Prakagorri y empezar a trabajar los libros, traducción, o sea, todo lo que tuviera que ver con la letra, ¿no? Con la letra impresa. Y Prakagorri tiene dos objetivos, ¿no? Por una parte, transformar a través de la lectura a las personas, porque eso yo estoy viendo qué repercusión tiene. Y por otra parte, devolver un poco a las nuevas generaciones formas de hacer distintas, de manera que ellos se empoderen y tengan constancia de sus capacidades, porque en esta sociedad en la que vivimos se puede hacer mucho más de lo que uno hace, y para eso hay que ser un tanto rebelde, ¿no? En el buen sentido de la palabra. Es decir, no podemos dar por buenas las cuestiones que se nos están presentando como que son las únicas posibles, las únicas vías posibles, la forma, digamos, casi, digamos, la única manera de hacer las cosas. No. Existen otras maneras y hay que decirle a la gente, a las generaciones jóvenes, hay que decir, señores, hay otras formas de hacer las cosas, hay otras formas de empoderarse, no hace falta estar, digamos, esclavos de los ritmos que establece el sistema educativo. No, tenéis que ser capaces, tenéis que tener herramientas para poder hacerlo, porque si no tenéis herramientas vais a estar al albur de lo que los demás os digan, y esa no es la cuestión. Si queremos ser independientes, queremos tener autocrítica, capacidad autocrítica, queremos ser escritura, queremos definir las ideas y expresarlas a los demás de una forma precisa para que nos entiendan aquello que queremos decir y no lo que ellos quieran o puedan entender. Si realmente queremos transmitir a la sociedad valores que bueno, pues que parece que no funcionan del todo, y sobre todo confiar en nuestras capacidades, porque son nuestras y además existen y las tenemos y no las desarrollamos, pues hay que cambiar de plano. Entonces, eso es posible hacerlo, eso es posible hacerlo, pero estamos un poco más orientados a que, bueno, aceptemos aquellas pautas que nos están marcando cada época, en cada lugar, y no es eso. Es decir, hay formas de hacer distintas y yo creo que hay que transmitir eso. Hay formas de trabajar distintas, hay formas de pensar distintas, hay que pensar de otra manera, porque haciendo lo mismo vamos a llegar siempre al mismo resultado y no es cuestión. Es decir, hay formas distintas de hacer, para eso hace falta esforzarse, hace falta preocuparse, hace falta apostar por uno mismo y por las capacidades de uno, que no sea nunca nadie el que determine hasta dónde llegan nuestras capacidades, porque eso no es así. Las capacidades de uno las determina uno hasta dónde van a llegar, en función del esfuerzo, de la motivación y de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, tenemos que liderar nuestro propio ser. No podemos dejar nuestro propio ser, nuestra vida, en manos de lo que digan que tengamos que hacer o que hagamos que digan otros. Entonces, esas decisiones hay que asumirlas desde los 9 años, desde los 8 años, desde los 7 años. O sea, hay que empezar a elaborar estrategias y acciones para que eso sea así.
a mí no me ha gustado a mí no me ha gustado nunca estar o dar por válidas las cosas que otros dicen. Acepto siempre y cuando se dé una razón más de las que yo estoy dando para hacer las cosas de forma distinta a las que yo digo. Pero hay que tener ideas, hay que tener actitud, sobre todo, y hay que tener capacidad de esfuerzo, capacidad de dedicación y sobre todo motivación, alta motivación, ¿no? Porque somos mucho más de lo que creemos que somos. Bien, el otro día hablamos tú y yo, o unos días atrás, de que te encuentras gente que igual está en el Facebook o en un alto cargo de una empresa mismamente, que a la hora de comunicar, de hablar, pues se le da bien, ¿no? Pero luego a la hora de escribir, que tienen unos fallos de ortografía impresionantes, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿por qué se le da tanto valor a uno y tan poco a otro, tan poca importancia? Bueno, a todos nos... primero, a todos nos cuesta leer, a gran parte de la población cuesta leer, pero nos agrada mucho más escuchar. Es decir, tú cuando escuchas a alguien se hace mucho más ameno, se hace mucho más agradable, porque es algo pasivo, es decir, tú estás receptivo a lo que alguna persona, pues el que sea, pues vaya a decir, ¿no? Entonces es una actitud mucho más relajada, es una actitud que, bueno, es con estar, pues tú oyes, porque tienes dos oídos, y bueno, oyes, ¿no? Sin embargo, la lectura cuesta. La lectura es una actitud ya proactiva. La lectura supone ponerte a hacer algo, ponerte a leer. Es decir, supone una acción por parte de uno, ¿no? Y la escritura ya supone aún mucho más que la lectura. Es decir, los grados son distintos. Es decir, la escritura supone el hecho de pensar, supone el hecho de estructurar una idea, un artículo, y supone transmitir a los demás aquello que tú en tu interior tienes. Para eso tienes que ordenar esas ideas. Y ordenar supone otro trabajo más. Y después de ordenar las ideas tienes que decirlas. Y en la forma de decir, pues claro, ahí entran a colación pues la escritura, la claridad de las ideas, la definición, la concreción, supone el modo de decir las ideas. De manera que ese es un tema que no se aprende en 2 días. Para eso hay que leer mucho. Y el hecho de leer, pues es lo que para a la población. Con lo cual, si uno no lee, la capacidad de escritura está muy seriamente afectada. Y quien lee poco, escribe menos, y eso le genera todavía una, digamos, actividad lectora, escritora nula casi, ¿no? Entonces están directamente imbrincadas tanto la lectura como la escritura como el pensamiento. Una persona que escribe es una persona que tiene un pensamiento muy analítico, es una persona que piensa, una persona que bueno, pues que de alguna forma valora aquello que está pensando, lo estructura, lo coteja con otros, y eso le da un formato, ¿no? Quien escribe tiene la definición de la palabra muy precisa, es decir, va con cuchillo quirúrgico, ¿no? Con bisturí, porque al lenguaje le da mucha importancia, tanto a la hora de escribir como a la hora de leer, ¿no? Y su nivel de pensamiento está en función de esos niveles de escritura y de lectura que tiene, porque es preciso, ¿no? El lenguaje es preciso, o tiene que ser preciso, ¿no? Entonces, todo eso hace que la gente no escriba, porque quien escribe además se expone a los demás, y uno tiene que estar muy seguro de su capacidad de elaboración de las ideas, de su estructura, de su ortografía, para que aquello que escriba no caiga de un plumazo por 4 faltas de ortografía que comete, porque evidentemente eso es imperdonable. O sea, y lo digo con todas las letras, es imperdonable que una persona haga ni una sola falta de ortografía. Uy, pues ahí estamos unos cuantos, ¿eh? Entonces, yo la primera. Entonces, escuchar siempre es más fácil, ¿no? Porque no hay faltas de ortografía. En el momento uno puede ser mucho más vehemente y la emoción se traslada mucho más, de forma mucho más gráfica y mucho más
representativa, ¿no? En un escenario en donde tú vibras con esa gente por la emoción que tú imprimes a lo que estás diciendo. Entonces es otro, digamos, es otro acto distinto, ¿no? Pero bueno, yo creo que aquel que habla bien es porque escribe bien y lee mucho, ¿no? Bueno, también formaste Lecturalia, ¿no? Sí. ¿En qué año fue y por qué? Lecturalia se fundó hace 4 años, si no me equivoco. Sí, 4, tal vez, bueno, va para el quinto en el 20. ¿Para qué se funda Lecturalia? Bueno, Lecturalia es uno de los apartados de Pracagor. Es decir, el Pracagor es como el paraguas, Sí. ¿vale? Y dentro está Lecturalia. Ajá. Y Lecturalia se forma sobre todo porque primero cambiamos de plataforma, la antigua que tuvimos, por una nueva que es mucho más espectacular, es infinitamente más espectacular, y porque queríamos aportar todo el contenido de lectura, tanto en plataformas como en el blog, como en información, como en más cosas, en esa página que es Lecturalia, que es exclusivamente de lectura, ¿no? ¿Por qué lo hicimos? Porque veíamos la necesidad de articular plataformas distintas en función de las edades. Es decir, en la primera plataforma fue una única plataforma. En esta, en Lecturalia, existen 3 plataformas en función de las edades, ¿no? Una es de 9 a 11 años, inclusive las dos, otra de 12 a 16 y la otra de 17 en adelante, ¿no? Cada una de las plataformas tiene ejercicios específicos, digamos, basado en la edad de la gente, de las personas a las que se dedican, ¿no? Entonces no puede ser lo mismo los ejercicios para una persona de 30 años que para una persona de 11 años, ¿no? o de 10 años, ¿no? Entonces hicimos varias plataformas en función de la edad, ¿no? Porque queríamos también llegar con niveles distintos a las distintas edades. ¿Por qué? Porque la lectura es una actividad, es una habilidad que se ha de trabajar desde los 9 años, en plataformas, y que a lo largo de la vida tiene una evolución distinta. Es decir, es como, pues no sé, las matemáticas. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Las matemáticas. Uno no aprende integrales a los 12 años. A los 12 años aprende pues álgebra o aprende otras cosas, ¿no? Y a los 16 años aprende integrales. Entonces lo mismo queríamos hacer con Lecturalia, ¿no? Que a los de 9 a 11 años hay una evolución hasta un máximo, porque la edad no permite más, digamos la edad, no, el desarrollo mental no permite más. Desde los 12 hasta los 16 hay otro nivel de desarrollo y es un continuum, y desde los 16 en adelante ya hay otro nivel de desarrollo, ¿no? Porque las capacidades son distintas. Y se hizo fundamentalmente por esa razón, ¿no? Y bueno, es una plataforma, cada una de las plataformas, para que tengáis una pequeña idea de cómo va, tiene más de 700 ejercicios. ¡Ay, madre! Más de 700 ejercicios. Entonces, además los ejercicios son distintos cada vez que entras, ¿no? Por lo tanto, no se repite, no son bucles, ¿eh? Y lo hicimos por esa idea que yo tenía desde hace 18 años de ofrecer, digamos, soluciones distintas en función de la edad y ser absolutamente eficaz, efectivo en el cambio que a esas personas les queríamos dar, ¿no? Y está siendo así. Es decir, yo a día de hoy a una persona de 10 años le pongo a leer a 200 palabras por minuto con un nivel de comprensión altísimo, ¿no? Y es donde quería llegar. Lo que pasa es que hemos trabajado mucho antes, hace 4 años, Lecturalia se puso en marcha hace 4 años. Evidentemente, hasta esa fecha yo vine trabajando desde que publicamos la primera plataforma en de qué manera articular lo que yo tenía en presencial, toda la experiencia que yo acumulo en presencial en una plataforma, ¿no? Para que quien haga esa plataforma, quien acceda a desarrollar sus capacidades lectoras, pues lo pueda hacer a través de la plataforma. Qué bueno. Bueno, vamos a ir terminando ya la entrevista y mi última pregunta siempre es la misma para todos. ¿Cuál va a ser tu legado de vida? Mi legado de vida, buena pregunta. Bien, yo en mi relación con la gente
solo tengo una idea, ¿no? La persona deja su legado en función de la actitud con la que ha transitado por la vida, en función de la aportación que a los demás ha hecho la vida y en función, y lo voy a decir de una forma gráfica, en función de el alumbramiento que ha hecho a la vida de los demás. En esa medida tú dejas un legado, ¿no? Yo creo que nadie, por lo menos yo, no tengo esa idea de decir, voy a dejar este legado. No, el legado lo dejas con tu actitud, lo dejas con tu huella, como las huellas. Ya lo estás haciendo día a día, vamos. Sí, con las huellas que tú dejas en la arena, ¿no? El legado lo haces con tu actitud, ¿no? Y hay una cosa que yo tengo siempre muy presente y que es como siempre he funcionado en la vida, ¿no? Cuando uno ayuda a los demás, cuando uno pone foco en el camino a los demás, también se está poniendo foco en su propio camino. Y a mí esa imagen me gusta, ¿no? Porque si yo intento ayudar a los demás, si en mi modesta acción pues aporto un valor a los demás, también ellos me están aportando a mí tal vez más valor del que yo aporto, ¿no? Y en ese sentido...